Buenas noches, amadas hermanas y hermanos. Una vez más estamos reunidos aquí en la presencia de nuestro Señor, como cada martes y jueves, ansiosos de recibir esta palabra poderosa que el Señor tiene para el corazón de cada uno de nosotros. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes bendecidos, y no solo bendecidas sus vidas con todas las promesas del Padre, sino también bendecidas con esta palabra que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos están expectantes para lo que Dios nos va a hablar esta noche? Amén, gloria a Dios, todos venimos así, ¿verdad? ¿Quiénes esperan todos los martes y jueves así? ¿Qué nos dirá el Señor hoy? Y no lo esperan, ay, es martes, jueves, hoy día hay Zoom, ay, qué aburrido, la hermana Ceci, ¿no puedo hacerlo un día? No, hermanas, Dios quiere hablarnos a cada rato, pero escogió martes y jueves, amén. Ha escogido martes y jueves para hablarnos de una manera especial, porque el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso es que papá sabe que necesita edificarnos, necesita motivarnos, necesita hablarnos para que nosotros sigamos así, paradas en la brecha, animadas, esforzados, valientes y continuar en ese camino de la fe. Amén. Así es que esto que vamos a recibir hoy es una bendición de parte del Señor. Hermana Ceci, ¿qué nos quiere decir? Dios sabe que llegamos nosotros con hambre de la palabra, ¿no? Amén, claro que Necesitamos sí. nuestro alimento. Así es, así es. Este es el alimento principal que todo hijo de Dios necesita. ¿Para qué, hermana Ceci? ¿Para qué necesita el alimento espiritual que el Señor nos da cada martes y jueves? Para que cuando pases situaciones difíciles, sepas que la palabra de Dios siempre nos motiva, nos alienta, que a través de la palabra de Dios es Dios el que nos habla para darnos nuevas fuerzas, para consolarnos, para animarnos, para ayudarnos a permanecer, a perseverar y no rendirnos, a saber que tenemos promesas maravillosas de parte del Padre y también para tener un estilo de vida como el Señor anhela que todos sus hijos tengan. Por eso es que nosotros cada martes y jueves nos reunimos, para saber de qué manera el Señor quiere que sus hijos vivan. Y no solo para que su vida sea placentera, sino para que también sean testimonios vivos de que existe un Dios poderoso, que transforma, que restaura, que perdona, que liberta y que bendice para gloria de su nombre. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Así es que cada martes y jueves tenemos que venir así, todas gozosas, alegres, felices, a conectarnos con el Padre. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de nosotros. Así es que siéntete bendecida, bendecido, que el Señor ahí donde estás, en tu casa o en el lugar que estés, ahí donde estás, el Señor está contigo. Amén. Y está alegre de que hayas dispuesto tu corazón, tu vida, tu tiempo para estar con Él, para recibirlo a Él en ese lugar. Así es que vamos a dar inicio con a nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Cuántos se sintieron bendecidos y edificados con la palabra que tuvimos el día martes? ¿De qué hablamos el día martes? ¿Hablamos de qué? Hablamos del Dios de... Dios del Amén. imposible. Amén, muy bien, hermana Olguita, hermana Cecilia, hermana, todos están atentos, muy bien, los felicito. Hablamos el día martes del Dios de lo imposible, ¿verdad? Aprendimos un poco que todas las cosas que para nosotros eran imposibles, para nuestro Dios era posible. Y que nosotros necesitábamos tener ¿qué? ¿Qué necesitábamos tener para ver esos milagros y esas cosas sobrenaturales que nuestro Dios hacía? ¿Qué necesitábamos? Fe, amén, gloria a Dios. Sobre todas las cosas necesitábamos tener fe, de creer que era así, de creer que Dios podía hacer todo lo que para nosotros era imposible, ¿verdad? Necesitábamos tener fe. Y fue un tema muy edificante, nos ayudó bastante a entender. Yo me quedé con una de las partes de todo el tema, me gustó mucho, impactó mucho mi corazón. Mateo 13:58. ¿Se acuerdan que hablamos de Mateo 13:58? Que en ese lugar no se pudo hacer muchos milagros porque hubo mucha incredulidad, hubo mucha falta de fe. Amén, faltó fe. Eso fue lo que a mí me impactó. Me impactó porque Dios nos cerró el tema y nos reveló
que la fe era muy importante para ver el obrar sobrenatural de Dios. Cuando nosotros entendemos y creemos que Dios es un Dios de lo imposible verdaderamente, es que vemos esas cosas imposibles ocurrir alrededor nuestro. Así es que cada uno, me imagino que se habrá quedado con un versículo de los cuales compartimos ese día, ¿verdad? Y que nos han animado a que tengamos más fe cada día para poder ver eso imposible que solo Dios puede hacer, que solo Dios puede hacer en nuestras vidas, que solo Dios puede lograr. ¿Amén? Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy bonito. Este tema, todo hijo de Dios lo sabe. Pero si Dios hoy día ha querido que hablemos de este tema, es porque Él quiere que descubramos un poquito más de la importancia de acerca de este tema. Todo lo hemos oído, todo lo hemos practicado, pero hoy vamos a conocer un poco más acerca de la importancia de este tema. Porque a veces decimos que las cosas pasadas ya pasaron, que las cosas que antes hicimos ya no están en nuestra mente ni en nuestro corazón. Pero hay algo que nos evidencia que todavía sigue ahí. Y es lo que hoy nosotros vamos a aprender. Hoy día vamos a hablar del verdadero arrepentimiento. ¿Amén? ¿Cuántos han escuchado acerca del arrepentimiento? Todos hemos escuchado acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando yo les hablo y cuando yo les digo arrepentimiento, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Cuando yo digo la palabra arrepentimiento, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que así viene de frente? Arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho y hacerlo mejor cada día. Amén. Perdón. Arrepentirnos de las cosas malas. Perdón. ¿Qué más? Darnos cuenta que nuestras actitudes no han sido las correctas. Darnos cuenta que nuestras actitudes no han sido las correctas. Muy bien. Es perdón, es darnos cuenta que nuestras actitudes no han sido las correctas, es podernos arrepentir porque reconocemos que lo que hicimos no estuvo bien, no fue correcto, y a eso le podemos decir que es arrepentimiento, ¿verdad? Si yo le pregunto a mi amigo Google qué es arrepentimiento, nuestro querido Google nos dice que es un sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Es un sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Ay, me arrepiento de no haber hecho esto. Ay, me arrepiento porque dije esto. ¿Ok? Es el arrepentimiento de haber dejado, de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. ¿Qué más dice? Dice, cambiar de opinión o no ser consecuente con un comportamiento. Miren lo que significa arrepentimiento, ¿ah? Dice que es cambiar de opinión o no ser consciente de un comportamiento, ¿ok? Listo, hasta ahí es lo que nos dice nuestro amigo Google. Rebuscando el significado, eso hemos podido conseguir en concreto lo que Google habla acerca del arrepentimiento. Pero ¿cuántos de nosotros somos hijos de Dios? Amén, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿de qué nos guiamos? De la palabra de Dios, amén, nos guiamos de la palabra de Dios y de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia acerca del arrepentimiento? Dice la Biblia, dice que muchos entienden el término arrepentimiento como volverse del pecado, ¿ok? Como volverse, o sea, como arrepentirse de las cosas malas que hemos hecho, del pecado, o sea, hice esto mal y me arrepiento, ¿no? Todos lo entienden así y no está mal. ¿Ok? No está mal. Pero el arrepentimiento en sí, del que nos habla la Biblia, va más allá de aceptar una condición de pecado. Va más allá. Dice que, pero esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. O sea, arrepentirse del pecado o volverse del pecado no es el significado en su totalidad del arrepentimiento. ¿Ok? La Biblia, la palabra
en la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar tu mente y tu comportamiento. Amén. Arrepentirse significa cambiar tu mente, o sea, esos pensamientos que tenías y ese mal comportamiento que tenías. ¿Que quién lo traía? El pecado. ¿Ok? El pecado. El pecado en el cual vivías traía malos pensamientos, pensamientos equivocados, pensamientos que no se alinean a los del Señor, pensamientos que no son del Señor y un comportamiento, por ende, también equivocado, un comportamiento que no agrada al Señor. Cuando la Biblia habla de que nos debemos de arrepentir, está hablando que nos debemos de arrepentir de las cosas que pensamos, de las cosas que hacemos y en las que estamos, o sea, el pecado. ¿Ok? Yo quiero que ustedes me presten atención a lo que estamos hablando porque este tema es muy importante para un hijo de Dios, para un cristiano. Amén. Este tema es muy importante. Entonces, la Biblia habla, cuando habla de arrepentirse, significa cambiar tu mente, volverte del pecado y cambiar tu comportamiento. Porque puedes cambiar tu mente, pero ¿cómo se evidencia eso? Con lo que declaras y con lo que haces. Ser y parecer, dice la palabra de Dios. Oidores y hacedores. Entonces, si no tenemos en concreto lo que significa arrepentimiento, arrepentirse, entonces vamos a seguir cometiendo las mismas actitudes. No vamos a dejar pasar nuestro viejo hombre, sino que vamos a continuar viviendo en nuestra vieja naturaleza. Y eso no va a dar testimonio de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué pasa si yo en mi vieja naturaleza he sido una persona que ha hablado con ligereza y he ofendido el corazón de cuanta persona ha caminado a mi alrededor? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando he sido así? Cuando he sido una persona así. Se supone que cuando Cristo viene a mí y yo me doy cuenta de que ese fue mi pecado, me vuelvo del pecado. Me arrepiento del pecado, me vuelvo a lo bueno, ¿ok? Y comienzo a leer la palabra de Dios y comienzo a tener discernimiento, sabiduría, conocimiento. Y este discernimiento, conocimiento comienza a sacar, ese conocimiento que recibo de la palabra de Dios, comienza a sacar todo lo que el pecado había arraigado acá en mi mente. Lo comienzo a sacar. Y al sacar lo que el pecado había arraigado en mi mente, mi comportamiento será diferente. Y es ahí cuando hablamos de un verdadero, de un genuino arrepentimiento en Cristo Jesús. ¿Qué pasa si nosotros decimos, sí, conocí a Cristo, me arrepentí del pecado, ahora soy nueva criatura, pero cuando me dicen algo, me exalto y ofendo? Cuando me dicen algo, me exalto y humillo, insulto, trato mal, soy explosiva, no controlo mi lengua, no controlo mis palabras y digo y hablo todas las cosas sin pensar. ¿Puedo decir que he tenido un verdadero arrepentimiento? No, ¿verdad? Porque ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que hace que te vuelvas del pecado, recibes a Cristo en tu corazón. Empezamos por ahí. Recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra mente cambia porque empezamos a leer la palabra de Dios y a conocer a Cristo, a Dios, a través de su palabra. Y cuando conocemos a Cristo a través de su palabra y vemos que el ser ofensiva, que el ser resentida, que el tener amargura, que el tener odio, rencor, falta de perdón en nuestro corazón, me hace ser una mala hija de Dios. Entonces descarto todo eso, me arrepiento de todo eso, transformo mi mente con la palabra de Dios y doy testimonio con mi comportamiento de que soy una verdadera hija e hijo de Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento.
Nosotros no podemos decir, ay, pequé otra vez. Sí vamos a cometer pecados, ¿ok? Porque santos no somos, dice el Señor. Por eso es que somos dependientes de Cristo Jesús. Pero hay cosas que han venido arraigadas en nuestras vidas que cuando venimos a Cristo son despojadas por completo, ¿ok? Son cosas que son despojadas por completo. ¿Qué dice la palabra? La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta, ya lo hemos dicho. Vamos a Lucas 3 para ir aprendiendo lo que significa el arrepentimiento. Lucas 3. Un ratito. Ok, Lucas 3, del 8 al 13. Dice la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros decimos que estamos arrepentidos, ¿qué va a pasar? Van a haber frutos que aseguren que en nuestra vida ha habido un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios dice, produzcan frutos dignos, ¿ok? Frutos dignos. Y dice, de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Cualquiera se puede llamar hijo de Abraham, pero no cualquiera puede decir que tiene la conducta de Abraham. ¿Ok? Entendamos lo que nos dice la palabra. Cualquiera puede decir, soy un hijo de Dios, pero tu conducta lo está demostrando. ¿Hay dignos frutos del arrepentimiento verdadero en tu vida? ¿Hay dignos frutos? Porque eso es lo que nos llama la palabra. Que tiene que haber dignos frutos del arrepentimiento. Dice, cualquiera puede decir que es hijo de Abraham. Hasta las piedras pueden decir que son hijos de Abraham, dice la palabra de Dios. Dice, el hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, el hacha está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué fruto es el que está hablando la palabra? La palabra está hablando del fruto verdadero, del verdadero arrepentimiento. Ese es el fruto que está hablando la palabra. Si nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, es que vamos a dar frutos buenos y no seremos cortados ni echados en el fuego. ¿Ok? Si nosotros somos buen árbol y damos buenos frutos, entonces a través de nuestra vida van a conocer al que vive y vivirá por los siglos de los siglos. Pero si nosotros damos un mal testimonio, un mal comportamiento de hijos de Dios, entonces dice la palabra de Dios que seremos cortados y echados al fuego. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso es que el Señor nos llama al arrepentimiento y no a que digas de la boca para afuera, para que ustedes me puedan entender, y no que digas de la boca para afuera, Señor, estoy arrepentido, ya no vuelvo a pecar. No. Es que el arrepentimiento verdadero, dice el Señor, transforma tu mente y por ende tu conducta y das buenos frutos. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Hasta ahí hemos captado bien lo que es el arrepentimiento? Estamos captando lo que significa el arrepentimiento, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ir a Hechos 3:19. ¿Qué más nos dice del arrepentimiento? Hechos 3:19. Dice la palabra de Dios. Por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados.
Cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, sabemos de que hemos hecho las cosas mal y hemos vivido en pecado, nos volvemos a Dios. Cuando nos volvemos a Dios, dice, para que sus pecados sean perdonados. ¿Por qué van a ser perdonados nuestros pecados cuando nos volvemos a Dios? Porque cuando te vuelves a Dios, comienzas a descubrir a través de la palabra de Dios lo que a Dios le agrada y le desagrada. Y comienzas a darte cuenta en lo que tú y yo hemos vivido. Y ahí te das cuenta que lo que hicimos tú y yo no es del agrado al Señor y por ende nos presentamos delante de Él, nos arrepentimos, le pedimos perdón y dice el Señor que nuestros pecados van a ser perdonados. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? El verdadero arrepentimiento es ese. El verdadero arrepentimiento es reconocer. Cuando venimos a Cristo es que reconocemos. A Dios le agrada esto, pero yo hice esto. Dios me dijo perdona, pero no quise perdonar. Dios me dijo ama a tus enemigos, pero yo los odié. Dios me dijo no mientas, pero yo mentí. Dios me dijo no hagas esto, pero yo lo hice. Pero hoy que conozco la palabra de Dios, me arrepiento, transformo mi mente y por ende mi conducta será de buenos frutos. Mi conducta testificará que yo verdaderamente estoy arrepentida. A ver, yo les pongo un ejemplo así más vivencial. Por ejemplo, si en tu casa, la persona con la que vivas, X, sea tu esposo, tu esposa, tu hermana, tu hermano, tu primo, tu tío, tu hijo, tu vecino, ya sea quien sea que vive en tu casa, te trata mal, te ofende, y de ahí viene y te dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no debía hacerlo, estoy arrepentido, perdóname. Tú le dices, ok, te perdono. Pero a los 10, 15 minutos, otra vez vuelve a decirte lo mismo. Vuelve a ofenderte de nuevo. Cuando vuelva a ti y te diga de nuevo, perdóname, ¿tú le crees que realmente ha tenido un verdadero arrepentimiento con esa conducta que tuvo? No, ¿verdad? No. ¿Tú qué le dirías? Oye, anda a ser severo, ¿de qué estás hablando? Estás un poco chiflado o chiflada, no sé. ¿Es en serio lo que me dice? ¿Qué cosas no le diría? Eso es lo más suavecito de repente, ¿no? Porque estamos en cámaras. Eso es lo más suavecito que le dirías, no sabemos. Pero reaccionarías porque es incoherente lo que te dice y lo que hace. Por eso que cuando Dios nos habla de un genuino, de un verdadero arrepentimiento, nos habla que el arrepentimiento no solo es cuando recibes a Jesús y reconoces que has pecado, sino que un verdadero arrepentimiento es cuando tú escudriñas la palabra de Dios y te das cuenta que el pecado en el que viviste no era del agrado de Dios, en la forma en que viviste no era del agrado de Dios. Entonces transformas tu mente y por ende tu conducta dará frutos dignos del arrepentimiento. Frutos dignos del arrepentimiento. Dignos. Dignos, dice el Señor. Frutos que permanezcan, porque el hacha está lista para cortar de raíz al árbol y tirarlo al fuego, dice el Señor. Frutos dignos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar frutos dignos del arrepentimiento. No podemos decir, Señor, yo entregué mi vida a ti, yo soy un hijo de Dios, pero sin embargo nuestra conducta deshonra el nombre de Dios. No podemos decir eso si es que en verdad estamos arrepentidos de nuestra vieja naturaleza. ¿Ok? Por favor, que esto yo quiero que quede muy claro para que nosotros lo tengamos claro. Y si hay algo que tenemos que arreglar, vayamos a nuestro lugar secreto y le pidamos perdón a Dios verdaderamente, porque hoy la palabra está transformando nuestro entendimiento y por ende transformará nuestra conducta para gloria y honra de nuestro Padre amado. Amén. Listo. Hechos 26:20. Hechos 26:20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice,
Ya. Dice, sino que comenzando por los que viven en Damasco y en Jerusalén, y siguiendo por los que viven en Judea, sin pasar por alto a los no judíos, dice, les anuncié que debían arrepentirse y volverse a Dios y demostrar con sus hechos que realmente se habían arrepentido. ¿Con qué tenemos que demostrar que nos hemos arrepentido? Con nuestros hechos. Hechos. Amén. Hechos y obras. Hechos, nuestras obras. Amén. Dice, otra vez y se los digo, les anuncié que debían arrepentirse y volverse ¿a quién? A Dios. Y demostrar con sus hechos que realmente, que genuinamente, que verdaderamente se habían arrepentido. ¿De qué? ¿De lo bueno? ¿Se habían arrepentido de lo bueno o de lo malo? Amén. De lo malo. De lo malo que hemos hecho. De las cosas malas en las que hemos vivido, de los pensamientos e ideas equivocadas que el mundo sembró en nuestra mente hasta antes de conocer a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, no solamente alcanzamos salvación por recibirlo en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que somos transformados, porque nuestro viejo naturaleza queda atrás. Dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Nuevas, porque ese pensamiento que tenías es reemplazado por el mensaje nuevo que el Señor trae a tu vida. Porque no solo te da salvación y no solo te da el título de hijo de Dios, sino que con él viene su mensaje, su palabra, para que tú y yo seamos mejores hijos de Dios cada día de nuestras vidas, para honrar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo vamos a honrar el nombre del Señor si seguimos hablando con amargura? Si en vez de devolver bien por mal, devolvemos mal por mal. ¿Cómo vamos a honrar el nombre de nuestro Señor así? ¿Cómo vamos a decirse mansa y humilde si todavía me rebelo contra el Señor, no obedeciendo lo que Él me manda? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir eso al Señor? ¿Cómo podemos decir eso a todo el mundo? El Señor dice que el hacha está lista para cortar de raíz a todo árbol que no dé buen fruto. Y está listo para ser tirado al fuego. La rebeldía, el Señor la aborrece. La rebeldía y la necedad es lo que Dios aborrece. Y si no te quedó claro lo que es rebeldía, te lo explico ahorita. Si el Señor te dice perdona y no perdonas, es rebeldía. Si el Señor te dice ama a tus enemigos y bendícelos y no lo haces, es rebeldía. Así es que nosotros debemos de hacer lo que Dios nos manda. A cada uno nos delegó lo que tenemos que hacer. A los esposos les dio una responsabilidad. A las esposas les dio una responsabilidad. Como hijos de Dios nos dio una responsabilidad. Como prójimo nos dio una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad. Hasta los que le sirven al Señor tienen una responsabilidad delante del Padre. Todos tenemos una responsabilidad. Y tenemos que saberlo asumir. Cuando tú levantas tu mano y le dices, Señor, aquí está mi vida para servirte, pues el Señor está esperando eso. Porque se lo dijiste. ¿Ok? Dice, en completa definición bíblica del arrepentimiento, es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y de actitudes. Ese es el resultado final, ¿ok? Cuando uno se arrepiente, cambia sus pensamientos,
cambia sus acciones, cambia sus actitudes, su forma de hablar, cambia todo. Amén, cambia todo. No es que sigues arrastrando tu vieja naturaleza, esos pensamientos que no van alineados con el Señor. Esos pensamientos que antes te decían, ¿por qué tienes que perdonar tanto? Porque eso es lo que todo el mundo se pregunta. Mucha gente dice, pero ¿por qué perdonar 70 veces 7? Lo que el Señor nos pide a nosotros no es que perdones literal 70 veces 7. O sea, lo que pasa que cuando el Señor Jesús dijo eso, estaba aboliendo una ley que se dio cuando Caín asesinó a Abel. Labal, perdónenme, ahorita no lo recuerdo bien, pero fue el que dijo que aquel que haga mal como hizo Caín, que aquel que haga mal como hizo Caín, iba a ser castigado 70 veces 7. Entonces el Señor, para abolir ese pensamiento, el Señor dijo, pues debes de perdonar al que peque contra ti 70 veces 7, para que con lo que dijo Jesús se pueda quedar sin uso, sin acción, eso que este hombre había dicho, aquel que hacía algo malo, porque era una ley humana. Es como decir ojo por ojo, ¿entienden? Él estaba buscando eso, que aquel que hacía mal iba a ser castigado 70 veces 7. Pero el Señor dijo que aquel que hace el mal contra ti, perdónalo 70 veces 7. Él estaba erradicando lo malo con lo bueno. Estaba quitando lo malo con lo bueno. Amén. Estaba pidiendo todo lo contrario del Señor. Amén. Estaba pidiendo todo lo contrario. Porque el Señor venía a cambiar todo pensamiento que el ser humano había establecido en la humanidad. El Señor vino a cambiar eso. Por eso es que cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas, dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. Y nuevo es tu pensamiento, tu corazón, tus actitudes, tus palabras. Nuevo es todo. Y te renuevas con la palabra de Dios. Por eso el Padre habla de un genuino arrepentimiento. Cuando Dios hace un pacto con Salomón, en el famoso versículo 2 de Crónicas 7, vamos a leerlo, 2 de Crónicas 7, del 11 al 18 vamos a leer, ¿ok? Segunda de Crónicas 7, perdón, Segunda de Crónicas, del 11 al 18 vamos a leer. Miren lo que, cuando el Señor hace un pacto con Salomón, le dice estas cosas. Dice, Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real. Miren lo que había hecho Salomón. Terminó de construir el templo del Señor y el palacio real. Dice, y el palacio real. Y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Todo lo que él se propuso hacer para el Señor y para su casa resultó en un éxito, dice. O sea, el Señor lo favoreció en todo, lo ayudó en todo para que eso se lograra, para que eso se diera. Amén. Miren, cuando tú te propones en tu corazón hacer algo por el Señor y por ti, hacer algo para el Señor en primer lugar, y por ti, todo va a resultar un éxito. Todo va a resultar un éxito. Hoy yo conversaba con mi hijo y me decía, mamá, yo quiero ganar tanto mensual. ¡Wow! ¡Qué chévere! Le digo yo, qué chévere. ¿Y para qué quieres ganar tanto? A ver, explícame, ¿por qué querrías ganar tanto? Porque cuando tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ganar tanto, el Señor quiere escuchar el plan que tú tienes. ¿Ok? ¿Para qué quieres ganar tanto? A ver, cuéntame por qué. ¿Cuál es ese misterio de querer ganar tanto? Entonces,
Eso Y te hace alimento. pensar. Amén. Eso te hace pensar, ¿verdad? Porque el Señor dice que para edificar una casa, primero tenemos que saber qué materiales vamos a usar, cuánto nos va a costar y luego la vamos a edificar. No vaya a ser que empecemos a hacerla y nos quedemos a la mitad, sin avanzar, porque no hemos planificado, no hemos hecho el plan para poder realizar eso. Entonces, cuando tú le dices al Señor, yo quiero que tú me ayudes en esto, tú tienes que decirle al Señor, argumentarle para qué es lo que quieres. Señor, ayúdame a salir de esto. Ok, y el Señor dice, yo soy el Dios de lo imposible. El martes pasado lo leíste, lo aprendiste. Yo soy el Dios de lo imposible, yo lo puedo hacer. Pero ¿para qué quieres que te ayude en eso? Para dar a conocer tu nombre, para que a través de lo que tú hagas en mí, Señor, todas las naciones te conozcan, porque yo lo voy a testificar, porque yo voy a decir que fuiste tú, porque yo voy a dar a conocer que tú verdaderamente eres un Dios de lo imposible, porque estaba perdido, porque estaba perdida, porque no tenía salida, porque estaba en lo más bajo, pero tú, Señor, me escuchaste y me respondiste, y yo lo daré a conocer. A todo el mundo le diré que fuiste tú, Señor. ¿Qué va a decir el Señor? Ay, bueno, no me parece. No. Dice la palabra que en todo tendrás éxito. Dice la palabra del Señor que todo te resultará en éxito para la gloria del Padre. Así es que aprendamos a pedir. Dice que pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Mas no pones primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo venga por añadidura. Amén. Así es que ahí va otro misterio revelado de la palabra de Dios para que aprendamos a pedir al Padre cosas imposibles. ¿Amén? Gloria a Dios. Dice el Señor entonces, Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real. Y todo lo que se propuso hacer en el templo del Señor y en su propia casa resultó un éxito. Ok, entonces una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, miren lo que hizo el Señor. Se le apareció a Salomón y le dijo, le habló directamente a Salomón. No mandó intermediarios, fue el Señor mismo. Y le dijo, he escuchado tu oración. ¿Qué quiere decir esto? Que Salomón había estado orando, ¿ok? Salomón había estado orando. ¿Y cuántos anhelan que el Señor venga, te toque la puerta o te mande un WhatsApp o te dé una llamadita y te diga, hey, Carmencita, Angélica, Nora, Sabina, Rosita, Jacqueline, Lourdes, María, Olga, he estado escuchando tu oración. Gabriela, Mila, he escuchado tu oración. Roberto, he escuchado tu oración. Hermana Ceci, escuché tu oración. ¿Cuántos anhelan eso? Amén, gloria a Dios. Todos anhelamos eso, ¿verdad? Una llamada del Señor, un WhatsApp del Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición sería! Dice que le dijo a Salomón, he escuchado tu oración y he elegido este templo como el lugar en el que se ofrecerán sacrificios. Y le dice, escuché tu oración. Quiere decir que lo que Salomón le estaba pidiendo en oración era más de Dios y menos de él. Porque le dijo, he escuchado tu oración y todo lo que me has pedido, mi respuesta es que he elegido este lugar, no elegí otro. Por eso yo mismo te vine a dar la respuesta. He elegido este lugar, este templo, como el lugar en que ofrecerán sacrificio, como el lugar donde ofreces tu alabanza, tu adoración como sacrificio, y yo la recibo, te dice el Señor. Yo la recibo. Este lugar, el lugar donde tú te encuentras, el Señor lo ha elegido, dice la palabra de Dios. Dice, ofrecerán sacrificios. 13, si yo llego a cerrar los cielos, mira lo que dice el Señor. Si por alguna razón, si por alguna actitud tuya, si por algún pecado que cometa, si por alguna situación que se dé, yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, si hago una de estas cosas, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o sea, escasez, sequía,
Y si mando a las langostas a consumir la tierra, escasez, problemas económicos, problemas de alimentos, o si envío peste contra mi pueblo, enfermedades y miles de cosas, ¿qué tienes que hacer? Le dice, te doy la respuesta. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, ¿el nombre de quién? Del Señor, de Dios. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ¿qué necesita? Humillarse, necesita humildad, humildad, que se humille, que reconozca y ora, habla con Dios, ora, habla con Dios y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos. Mira, si ora, si se humilla, si ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé de los cielos, perdonaré sus pecados, o sea, si hay un verdadero arrepentimiento, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos, dice el Señor, si pasa todo esto y te arrepientes verdaderamente de corazón, genuinamente, y cambias ese pensamiento, y tu comportamiento es como el que yo quiero, dice el Señor, mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Qué está pidiendo Dios para que tu oración y la mía sea respondida? Un verdadero, un genuino arrepentimiento de tus malos caminos, de esa rebeldía que todavía hay en tu corazón, de esa necedad que todavía hay en tu corazón, de esa actitud que tienes y ese comportamiento que tienes que no honra al Señor. Envidia, celos, contienda, pleito, enemistad, murmuración, chismes, egoísmo, celos. Todas esas son las cosas que no le agradan al Señor. Falta de perdón, soberbia, altivez, autosuficiencia, son cosas que no agradan al Señor. ¿Por qué autosuficiencia, hermana? Porque la palabra de Dios dice, mejor son dos que uno, porque si uno cayera, el otro le ayudará a levantarse. ¡Ay de aquel que está solo! El Señor nos ha hecho para ayudarnos los unos a los otros. El Señor nos creó y nos diseñó para que oremos los unos por los otros, para ser ayudados los unos a los otros, porque sabía que solo no íbamos a poder. Porque solo nuestros pensamientos, esos dardos que Satanás te tira, te hacen más alejarte de Dios que acercarte. Pero si tienes a alguien que te ayude, te va a motivar, te va a ayudar si te caes y te va a animar a que permanezcas en el Señor. Y si te alejaste, a que vuelvas al Señor. Pero si nosotros no hacemos esas cosas, entonces es que no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y el Señor hoy nos habla a ti y a mí de un verdadero arrepentimiento que dé frutos dignos, que dé fruto, que permanezca. No que sea por 2, 3 horas, una semana, sino que permanezca. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Y déjese transformar y ministrar por el Señor. No podemos vivir así, no podemos seguir viviendo así. Ay, hermana, pero es que usted no sabe lo que yo he pasado. Mi padre, mi madre me abandonaron. El Señor dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré. Hermana, pero es que usted no sabe, a mí nadie me quiere, nadie me entiende. Bástate de mi gracia, te dice el Señor. Bástate de mi gracia. No hay excusa para no cambiar esos pensamientos y tener una conducta transformada, renovada en el Señor, un verdadero arrepentimiento.
Sí, Señor, es verdad. Durante años he guardado resentimiento, amargura, dolor, ofensa en mi corazón, pero hoy, Señor, estoy arrepentido. Hace años no puedo sacar de mi mente y de mi corazón la ofensa que mi esposo me hizo, la ofensa que mi esposa me hizo, el agravio que cometieron conmigo mis padres, mis hermanos, mis primos, mi amigo, mi vecino, mi amiga. No lo puedo sacar de mi mente y de mi corazón. Y he vivido arrastrándolo año tras año. Y he sido ofensivo, he sido ofensiva, no he sido perdonadora, no he sido perdonador. Pero Señor, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento porque tu palabra está transformando mi mente y está haciendo algo dentro de mí, Señor, que voy a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. El Señor te dice que cuando hay un verdadero arrepentimiento, esto comienza a suceder. Mis ojos van a estar abiertos y mis oídos van a estar atentos a la oración que se haga en este lugar. Ahí donde estás, esa oración que hagas, ahí donde estás, el Señor la va a escuchar. El Señor la va a escuchar. Yo he elegido y santificado esta casa. ¿Cuántos creen que el Señor ha elegido y ha santificado tu casa? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo he elegido y santificado esta casa para que en ella esté mi nombre para siempre. Esa casa que ha recibido a Cristo Jesús, esa casa donde ha sido aceptado Cristo Jesús, no es por casualidad, es porque el Señor vio tu corazón, es porque el Señor vio que tenías hambre y sed de Él, es porque el Señor vio algo bueno en ese lugar y ha santificado ese lugar. Esa casa ha sido santificada por el mismo Dios. Dice, y en ella estará su nombre para siempre. Tu casa siempre, siempre, siempre estará santificada por el Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. En tu hogar no faltará alimento, en tu hogar no faltará la paz del Señor, en tu hogar estará el amor de Dios, en tu hogar estarán las manifestaciones del Padre, en tu hogar todo habrá en abundancia para la gloria de Dios. Bendito sea el que vive. Mis ojos y mi corazón estarán aquí siempre. Sus ojos y su corazón estarán ahí siempre. Y si tú te conduces delante de mí, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Un comportamiento, una actitud. Si tú te conduces delante de mí como se condujo David, tu padre, miren, el Señor está tomando de ejemplo a alguien. El Señor está tomando de ejemplo a la hermana, pero David fue pecador, sí, pero también hubo un genuino arrepentimiento en él. También hubo un genuino arrepentimiento en David y dio frutos dignos del arrepentimiento. Porque desde que él se arrepintió, vivió sirviendo y adorando al Dios eterno. Hubo verdaderos frutos de arrepentimiento. Por eso el Señor le dice a Salomón, si tú te conduces como se condujo David, tu padre, si haces lo que él hace, amarme, adorarme, creerme, servirme, obedecerme y todo lo que hizo él y amarme como me amó, si tú haces lo mismo, dice, y si haces todo lo que yo te mando a hacer y cumples con mis estatutos y mis decretos y cumples con mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino, como lo acordé con David tu padre cuando le dije, nunca te faltará un descendiente tuyo que gobierne en Israel, para gloria de Dios.
Nunca un descendiente tuyo y mío, nunca ninguno de tu descendencia se apartará de la gloria de Dios y siempre estará por encima y nunca por debajo. Será cabeza y no cola. Se sentará con reyes, gobernantes y líderes de las naciones y nunca, nunca, nunca estará por debajo para gloria del Rey. ¿Pero qué necesita el Señor? Un genuino arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento que transforme el pensamiento y que transforme la conducta, que se evidencie con tu conducta. Eso es lo que necesita el Señor. Quieres ser bendecido, quieres ser bendecida, quieres que todo lo que hagas sea en éxito para gloria de Dios. Ten un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Transforma tu mente. Y cuando tu mente sea renovada y transformada con la palabra de Dios, tu conducta dará frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Tu conducta dará frutos que permanecen para siempre. Recuérdalo y grábalo en tu mente y en tu corazón. El hacha está lista para cortar de raíz todo árbol que no dé buen fruto y sea echado al fuego. Dos opciones. O quieres tener la gloria de Dios en tu casa, o quieres que Dios escoja tu casa para depósito de su gloria, o quieres ser cortado de raíz y tirado al fuego. Tú decides. Es lo que el Señor hoy nos está hablando acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo decirle, Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro, perdóname por lo de acá. Eso es una parte. La otra parte es entenderlo a través de la palabra de Dios, recibir ese conocimiento del Señor y entender que lo que estabas haciendo estuvo mal, que eso es lo que a Dios no le agrada, que eso es lo que a Dios no aprueba. Y al ser renovado acá, tu comportamiento, tus actitudes serán diferentes para la gloria de Dios. ¿Qué más dice el Señor? Jueces 10 del 15-16. Nos tiene que quedar claro lo que es el arrepentimiento. Jueces 10. Jueces 10. Jueces 10, 15 y 16. Jueces 10, 15 y 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y los israelitas le respondieron. Y los israelitas, ¿quiénes eran los israelitas? El pueblo de Dios. Amén. Los israelitas eran el pueblo elegido de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, y los israelitas le respondieron, sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Miren lo que empiezan los israelitas. Ellos, ¿por qué reconocen que han ofendido a Dios? ¿Por qué reconocieron que habían ofendido a Dios? Porque la palabra de Dios le fue revelada a su mente, le llegó el conocimiento. A Dios no le agradó que adoraran dioses ajenos. Entonces te llega el conocimiento. Ya eres el pueblo elegido de Dios, ya eres hijo de Dios. Te llega el conocimiento. A Dios no le agrada que adores dioses ajenos. Entonces, ¿qué viene? El verdadero arrepentimiento. Señor, sí, Señor, reconocemos que te hemos ofendido, que te hemos fallado, que contra ti hemos pecado. Reconocemos. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. ¿Por qué le dicen eso? Porque tienen humildad. Porque al reconocer su pecado van humildes donde el Señor y le dicen, haz con nosotros lo que te parezca. Tu justicia será justa para nosotros. Haz con nosotros lo que te parezca, Señor. ¿Y qué le dice? Solo te rogamos que nos salves esta vez. O sea, que tengas misericordia esta vez. Porque hoy entendí que lo que hicimos contra ti estuvo mal.
pero estoy arrepentido porque tu palabra vino a mi mente. Solo te pido no salves esta vez, que tengas misericordia esta vez, porque de aquí en adelante ya no lo volveré a hacer. Que me salves esta vez. Y los israelitas, ¿qué hicieron? Se arrepintieron de lo que hicieron y dice la palabra. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Alabado sea su nombre. Ellos se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios y misericordia. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué se compadeció de ellos? Porque los israelitas al arrepentirse no se quedaron en eso nomás, sino que su actitud cambió y desecharon todos los dioses ajenos. Desecharon todos los dioses ajenos que tenían. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a Dios. Cambiaron todo lo malo en lo que habían vivido y comenzaron a hacer todo lo bueno, lo que agradaba a Dios. ¿Y qué dice Dios? Y dice, a quien le dolió verla, y sirvieron al Señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. No creas que Dios no sufre con la aflicción que tú estás pasando. Dios sufre con esa aflicción que tú y yo pasamos, pero necesita un genuino arrepentimiento. Ese arrepentimiento que transforme tu mente y cambie tu comportamiento. Desecharon, dice que los dioses ajenos, y sirvieron al Señor. Lo malo lo cambiaron por algo bueno. Y el Señor oyó, y el Señor los ayudó, el Señor los perdonó y tuvo misericordia de ellos. Necesitaba un verdadero arrepentimiento. Primera de Samuel 7. Primera de Samuel 7, 3 y 4. Primera de Samuel 7, 3 y 4. Primera de Samuel 7, 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y le dijo, si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, ¿de todo qué? Corazón, de todo corazón. Se han arrepentido, dice, si de todo corazón se han arrepentido, ¿delante de quién? Del Señor. ¿Delante de quién te tienes que arrepentir? Del Señor. Amén, gloria a Dios. Si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. ¿Ah? Otra revelación de parte del Padre. ¿Qué dioses ajenos has levantado en tu vida? ¿Qué dioses ajenos has levantado? ¿Qué cosas has puesto primero delante de Dios? ¿A quién le estás adorando y a quién has puesto tu confianza antes que en Dios? Ojo. Dice la palabra de Dios que los israelitas habían levantado dioses ajenos como Astarot. ¿Qué dioses has levantado en tu vida? Has puesto por encima de Dios el orgullo, la soberbia, la altivez, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, el conflicto, la enemistad, la contienda, el pleito, la envidia, los celos. ¿Qué has puesto? ¿Qué has levantado delante de Dios? ¿Qué has puesto en primer lugar antes que Dios? ¿El trabajo? Porque, ojo, el trabajo está en el cuarto lugar. Cuarto lugar. ¿Qué has puesto delante de Dios? Amén. Primero está Dios. ¿Qué has puesto? Hoy día el Señor está hablando, ¿ah? Y está hablando de un verdadero arrepentimiento. Y si Dios habla de un verdadero arrepentimiento, va a tocar todas las áreas de nuestra vida. Así es que nadie se me ofenda, ni se me sienta mal, ni se me entristezca. Cuando la palabra de Dios es revelada, es para llevarnos al verdadero arrepentimiento y la gloria de Dios sea sobre nuestras vidas. Amén. Y seamos luz en medio de las tinieblas. Y seamos testimonios vivos de un Dios todopoderoso. Para eso nos escogió el Padre. No te escogió a ti y a mí porque no éramos valientes, porque no éramos esforzados, porque no. No.
Al contrario, el Señor puso sus ojos en ti y en mí porque éramos valientes, esforzados, decididos, humildes, mansos, con un amor hacia Dios genuino. Por eso nos escogió. Porque sabía que cuando la palabra era revelada, por más que te duela y traspase toda coyuntura, tú la ibas a aceptar, la ibas a reconocer, te ibas a arrepentir y ibas a volverte al Señor. Por eso es que el Señor nos revela su palabra. Así es que recibámosla con gozo, con gratitud y con alegría. Señor, gracias porque me estás atrayendo a ti. Gracias porque estaba viviendo equivocado, pero hoy me estás revelando tu palabra, Señor. Y hoy volveré a ti con más fuerzas que nunca, con más convicción que nunca, con más amor que nunca y con más agradecimiento que nunca. Y permaneceré en ti. Y no habrá nada ni nadie que me saque de tus caminos, Señor. Me pararé en la brecha hasta el último día de mi vida. Y aún en la eternidad te seguiré alabando y adorando, Señor. Para eso la palabra es revelada. Para eso es la palabra revelada. Gloria al que vive por la eternidad. Gloria al que vive, que tiene tanto amor por nosotros, que se compadece y su misericordia es grande. Él nos ama con un amor eterno y no se cansa de hablarnos y nos habla y nos habla y nos habla y nos sigue hablando porque nos ama. Porque Él quiere que algún día nosotros lo conozcamos cara a cara en las bodas del Cordero. Y tiremos nuestras coronas delante de Él y alabemos su nombre. Amén. Mi anhelo es que mi familia y yo nos presentemos delante del Señor. Señor, acá estamos todos. Ese es mi anhelo. Y yo sé que Dios nos prepara, nos capacita, nos habla y nos ama para que lleguemos a ese punto. Así es que recibamos esta palabra. Dice, si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los ídolos ajenos que todavía adoran. Eran el pueblo escogido del Señor. Eran los hijos de Dios. Era Israel, el pueblo que el Señor sacó de la esclavitud. Pero ellos seguían adorando dioses ajenos. Quiten los dioses ajenos que todavía siguen adorando. Quita ese pecado que todavía sigue en tu vida. Quita todo aquello que a Dios no le agrada de tu vida, que sigues teniendo ahí, que hasta ahora no te decides a sacarlo de raíz de tu corazón, de tu vida. Dice, quiten hasta hoy a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Tres cosas. Quiten todo lo que no es del agrado de Dios. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Hoy el Señor te está trayendo una respuesta poderosa para tu vida. Quita los dioses ajenos, verdadero arrepentimiento. Quita los dioses ajenos que todavía adoras. Entrégale tu corazón para que el Señor lo transforme. Entrégale tu corazón. Y sírvanle solo a Él. Sírvanle solo a Él. No le estaba hablando, Samuel no le estaba hablando solo a los sacerdotes o a los líderes de esa nación. Samuel estaba hablando al pueblo de Dios. O sea, el llamado de servir a Dios es de todos, no de dos ni de tres. El llamado de servir a Dios es de todos. Hermana Ceci, pero yo no sé qué ministerio Dios me ha dado. El de llevar las buenas nuevas a todo el mundo y que el mundo no se pierda. Cuando le hablas a una persona acerca de Dios, estás sirviendo a Dios. Cuando das un consejo basado en la palabra de Dios, estás sirviendo a Dios. Cuando consuelas con palabras del Señor, estás sirviendo al Señor. Todos estamos llamados a servirle al Señor. Dice, y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos.
Entonces, cuando hagas todo esto, el Señor te librará de la ira de todos tus enemigos. La angustia, el temor, la ansiedad, tus acreedores, ¿qué más? Tus enemigos, los que hablan mal de ti, los que te quieren, los que te persiguen, de todos, todo lo que sea enemigo tuyo, todo lo que no quiera tu bien, todo lo que te quiera destruir, de ellos el Señor te defenderá, dice su palabra. El Señor te librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dice la palabra. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a los Astarot y sirvieron solo al Señor. Verdadero arrepentimiento. Transformaron su mente y actuaron. Y su actitud fue transformada. Sus actos cambiaron. Sus actos fueron dignos frutos de arrepentimiento porque le sirvieron al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. ¿El arrepentimiento trae bendición? ¿El arrepentimiento trae bendición? Sí, trae bendición. Gloria a Dios por eso. El arrepentimiento trae bendición. Y para terminar, gloria a Dios. Y para terminar, dice la palabra de Dios, Isaías 19:22. Isaías 19:22. Isaías 19:22. Dice la palabra de Dios. Y el Señor herirá a Egipto, lo herirá, pero lo sanará, y ellos se volverán al Señor, y Él será clemente con ellos y los sanará. Miren lo que pasa acá, hermana, pero todo entendido, sanará, sanará. Amén, gloria a Dios. El Señor sana y restaura a quien Él quiere, porque óiganme bien, Egipto era un pueblo que perseguía al pueblo de Israel. Miren lo que el Señor nos está hablando. Egipto era un pueblo que había tenido prisionero al pueblo de Israel, que había tenido esclavos al pueblo de Israel. ¿Y qué quiere decir Dios con esto hoy? Que no importa el pecado que hayas cometido, que no importa lo malo de tu corazón, que no importa las cosas atroces que hayas podido hacer, porque Egipto mataba, humillaba, era esclavo, se burlaba de Dios, hacía todo. Eran adoradores de otros dioses y hacían todo lo que a Dios no le agradaba. Pero dice el Señor, herirá a Egipto. ¿Qué quiere decir? Que lo castigará a Egipto. Dice, lo herirá, pero lo sanará. Los herirá, pero luego los sanará. Y ellos se volverán al Señor. Miren, dice que el Señor los va a herir, los va a corregir, los va a castigar, pero luego los va a sanar. Y ellos se van a dar cuenta que este Dios todopoderoso, que a pesar de sus malos actos, a pesar de ellos ser malos, rebeldes, de ser ellos como a Dios no le agrada, el Señor en su misericordia los sanará. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que su mente sea renovada y sus actitudes sean renovados. Y ellos se volverán al Señor. Y Él será clemente con ellos y los sanará. Bendito sea su nombre. No importa el pecado que hayas cometido. No importa cuánta rebeldía hayas tenido contra el Señor. No importa las cosas que hiciste. No importa. Si practicaste hechicería, idolatría, adulterio, fornicación, mentiras, engaños, no importa, dice el Señor, no importa. No importa si no perdonaste. No importa si fuiste rebelde. No importa si levantaste altares. No importa, dice el Señor. No importa. Yo soy clemente. Yo soy misericordioso. Yo solo quiero que te vuelvas a mí y seas transformado y tu mente sea renovada. Y yo te sanaré, dice el Señor. Yo te sanaré.
Y sanará el Señor tus tierras, sanará tu vida, sanará tu cuerpo, sanará tu finanza, sanará todo lo que a ti te pertenece. El Señor te sanará, dice su palabra esta noche. Quiere un corazón arrepentido. Quiere un genuino arrepentimiento. Y el Señor sanará cada área de su vida, y tú y yo le serviremos para gloria de su nombre. Tú y yo serviremos al Señor y testificaremos de su gloria. Y nuestro comportamiento, nuestra vida honrará el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores para gloria de su nombre. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Creías que el arrepentimiento solo era recibir a Cristo en tu corazón? Hoy el Señor ha traído esta palabra a tu vida y a la mía. Y la ha traído porque está buscando bendecir tu vida y la mía. Pero necesita un verdadero arrepentimiento. Necesita un genuino arrepentimiento. Ese arrepentimiento que te hace transformar la mente y cambiar tu comportamiento para gloria de Dios. En cada parte donde se arrepintieron, dice la palabra, y ellos se arrepintieron y se volvieron al Señor y le sirvieron. Y ellos se arrepintieron y se volvieron al Señor y cambiaron su vida. Y dejaron de adorar dioses ajenos. Y dejaron de hacer lo que a Dios no le agradaba. Y cambiaron sus actitudes por lo que a Dios le agrada. Y el Señor le dijo, he escogido esta casa para que mi gloria sea depositada en ella. Y la palabra se cumplirá. Y la gloria postrera será mejor que la primera, para alabar, honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Padre amado. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gracias damos al Padre por esta palabra maravillosa revelada en nuestras vidas. No hay duda que el Señor sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y tiene tanta misericordia, tiene tanta bondad, que el Señor habla directamente donde necesitamos ser ministrados. El Padre quiere bendecir. El Padre quiere bendecir, quiere sanar todas las áreas de tu vida. Él nos hirió por nuestra rebeldía. Él nos corrigió por nuestra rebeldía. Él nos ha llevado hasta ese lugar para transformarnos. Permitió que llegaras hasta donde llegaras, a ese desierto, a esa tribulación, a esa aflicción. Porque el Señor quería cambiar tu mente para que des dignos frutos de arrepentimiento, que des dignos frutos, que los frutos permanezcan y sea el nombre de Dios glorificado y alabado. Así es que recibe esta palabra del Señor, atesórala en tu corazón y ponla por obra para gloria del Rey. Ser oidores y hacedores es lo que la palabra nos pide. Atesorar esta palabra del Señor en nuestro corazón es lo que el Señor nos pide. Escríbela en los muros de tu casa, cuélgala en las paredes de tu hogar, y que tu generación nunca olvide las enseñanzas del Señor, para que tu generación siempre sea bendecida. Que tengan una bonita noche. Que espero el Señor haya hablado con esa unción y poder a cada uno de nuestros corazones. Si tienes algo de qué arrepentirte, si el Espíritu ha revelado una área que necesita ser tratada por el Señor, necesita un verdadero arrepentimiento, anda a tu lugar secreto, ábrele tu corazón al Señor y declárale lo más profundo de tu corazón. Arrepiéntete, confiésale al Señor, sí Señor. He guardado todo esto en mi corazón. No lo quería reconocer,
porque tenía miedos, porque tenía orgullo, porque tenía soberbia, porque creí que ya había pasado, pero lo sigo guardando en mi corazón. Pero hoy, Señor, estoy arrepentido. Hoy tu palabra llegó a lo más profundo de mi corazón y entendí que estaba haciendo mal. Pero hoy me arrepiento verdaderamente. Y el Señor transformará tu vida. Y el Señor quitará todo eso. Todo eso en donde te hirió, lo quitará. Y te sanará para gloria de su nombre. Que tengan una bendecida noche y un bendecido fin de semana al lado de su familia. Que tengan días de bendición, de compartir, de amor, de paz en sus hogares. Que la gloria de Dios sea en cada uno de sus hogares. Que la paz del Señor sea en cada uno de sus hogares. Que el amor de Dios sea morando en cada uno de sus corazones. Y nos vemos el próximo martes con una nueva palabra de parte del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.